El aroma de las rosas del jardín se mezclaba con el olor a cera recién aplicada en los pisos de mármol, cuando Remedios Castellanos escuchó por primera vez el nombre que cambiaría para siempre el destino de la familia Villaseñor. Era una mañana de octubre en Zacatecas, y el sol se filtraba a través de los vitrales coloniales de la mansión centenaria, creando patrones de colores sobre las paredes que habían presenciado 5 generaciones de tradiciones y secretos. «Se llama Paloma Mendoza», había dicho don Maximiliano esa mañana, con una sonrisa que Remedios no había visto en su rostro desde hacía años. «Es la mujer más extraordinaria que he conocido, Remedios. Por fin he encontrado a alguien que me ama por quien soy, no por lo que tengo». Remedios había estado puliendo la barandilla de la escalera principal cuando estas palabras llegaron a sus oídos. 20 años trabajando en esa casa le habían enseñado a escuchar sin parecer que escuchaba, a moverse como una sombra silenciosa entre las vidas de quienes consideraba su propia familia. Don Maximiliano, a sus 35 años, había sido como un hijo para ella desde que llegó a trabajar allí, cuando él apenas tenía 15 años y luchaba por encontrar su lugar en el mundo después de la partida prematura de su padre. La mansión Villaseñor se alzaba majestuosa en el corazón del centro histórico de Zacatecas, sus muros de cantera rosa reflejando la riqueza acumulada durante siglos de prósperas minas de plata. Cada habitación contaba una historia, cada mueble guardaba recuerdos, y cada paso sobre sus pisos resonaba con el peso de las tradiciones que habían convertido a los Villaseñor en una de las familias más respetadas de la ciudad. Doña Soledad, la matriarca de 82 años, había recibido la noticia del noviazgo de su hijo con una mezcla de alivio y preocupación que solo Remedios parecía captar. Durante meses, la anciana había expresado su inquietud por la soltería prolongada de Maximiliano, especialmente después de 3 relaciones que habían terminado cuando las mujeres mostraron demasiado interés en el patrimonio familiar y muy poco en el hombre que había detrás de la fortuna. «Al fin podremos tener una boda digna del apellido Villaseñor», había murmurado doña Soledad esa tarde, mientras Remedios le servía su té de manzanilla en la terraza que daba al jardín. Ya era hora de que este muchacho sentara cabeza y nos diera nietos que continúen el linaje. Pero había algo en la voz de la anciana, una nota de inquietud que Remedios conocía bien después de 2 décadas de cuidar de esa familia. Doña Soledad tenía esa capacidad especial que desarrollan las madres y las abuelas. Podía detectar problemas donde otros solo veían bendiciones. La primera vez que Remedios vio a Paloma Mendoza fue un martes por la tarde, cuando la joven llegó a la mansión del brazo de Maximiliano. Era una mujer de belleza impactante, con cabello negro azabache que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, ojos verdes como esmeraldas y una sonrisa que iluminaba su rostro de facciones delicadas. Vestía un conjunto azul marino que evidenciaba buen gusto y elegancia, y se movía con la gracia de quien había nacido para destacar en cualquier salón. «Remedios», le había dicho Maximiliano con evidente orgullo, «quiero presentarte a Paloma. Ella va a ser parte de nuestra familia muy pronto». Paloma había extendido su mano con una sonrisa radiante, y cuando Remedios la tomó para saludarla, notó algo que le llamó la atención. Las manos de la joven eran suaves, pero había pequeñas cicatrices casi imperceptibles en las yemas de los dedos, el tipo de marcas que deja el trabajo duro durante años. Sin embargo, cuando Paloma habló, lo hizo con la dicción perfecta de alguien educado en las mejores escuelas. «Es un placer conocerla, señora Remedios», había dicho Paloma con voz melodiosa. «Maximiliano me ha hablado mucho de usted, dice que es como una segunda madre para él». Durante esa primera visita, Remedios observó discretamente a la pareja mientras servía refrescos en el salón principal. Paloma se comportaba con naturalidad, conversando amenamente sobre arte y literatura, demostrando conocimientos que impresionaban tanto a Maximiliano como a doña Soledad. Pero había momentos, apenas instantes fugaces, en los que Remedios notaba que la joven desviaba la mirada hacia los objetos de valor que decoraban la habitación. El reloj de oro, que había pertenecido al bisabuelo de Maximiliano, el jarrón de porcelana china, que era una reliquia familiar, los cuadros de reconocidos pintores mexicanos
que adornaban las paredes. Tal vez eran solo coincidencias, se dijo Remedios. Después de todo, cualquier persona se sentiría impresionada por la magnificencia de la mansión Villaseñor, pero algo en su instinto, afinado por años de experiencia y por una tragedia personal que había marcado su vida para siempre, le susurraba que había detalles que no cuadraban. Las siguientes semanas trajeron una rutina nueva a la mansión. Paloma comenzó a visitar casi a diario, y su presencia transformó la atmósfera del lugar. Maximiliano parecía haber recuperado la alegría de vivir. Silbaba mientras se arreglaba por las mañanas y hablaba constantemente de los planes que tenía con su novia. Doña Soledad, por su parte, se mostraba cada vez más complacida con la joven, especialmente después de que Paloma comenzara a acompañarla en sus tardes de bordado y le regalara un rosario bendito por el Papa que, según decía, había conseguido durante un viaje a Roma. Pero Remedios seguía observando, y las pequeñas inconsistencias se iban acumulando como gotas de agua en un vaso. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Maximiliano, había encontrado un papel donde Paloma había anotado algunos números. Al principio pensó que eran notas sin importancia, pero algo la hizo detenerse a observar más de cerca. Los números correspondían exactamente a los códigos de las piezas más valiosas de la colección de arte de la familia, códigos que estaban registrados en el catálogo de seguros que Maximiliano guardaba en su escritorio. Otra vez, durante una cena familiar, Remedios notó que Paloma hacía preguntas muy específicas sobre la historia de ciertos objetos, cuándo habían sido adquiridos, si tenían certificados de autenticidad, si existían otras piezas similares en la colección. Las preguntas parecían surgir de una curiosidad genuina por conocer la historia familiar, pero la precisión con la que Paloma inquiría sobre aspectos técnicos y comerciales resultaba llamativa. El momento que más inquietó a Remedios ocurrió un viernes por la noche, cuando la pareja había salido a cenar y ella se quedó trabajando hasta tarde para terminar de preparar la casa para una reunión social del día siguiente. Mientras ordenaba el salón principal, escuchó pasos en el piso superior. Pensando que doña Soledad se había levantado de su cama, subió para verificar si la anciana necesitaba algo, pero encontró el pasillo vacío y la habitación de la matriarca cerrada, con la luz apagada. Intrigada, Remedios caminó silenciosamente por el corredor hasta escuchar un ruido que venía del estudio. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo ver a Paloma, que había regresado sola y sin hacer ruido, revisando meticulosamente los cajones del escritorio de Maximiliano. La joven fotografiaba documentos con su teléfono celular, trabajando con una eficiencia que hablaba de práctica previa. El corazón de Remedios comenzó a latir aceleradamente. Su instinto le gritaba que algo estaba muy mal, pero también sabía que necesitaba pruebas antes de hacer cualquier acusación. Sin hacer ruido, regresó a la planta baja y siguió con sus labores, fingiendo que no había visto nada. Cuando Maximiliano llegó una hora después, preguntando por Paloma porque se había sentido mal durante la cena y había tomado un taxi para regresar a casa, Remedios simplemente le dijo que no había visto a nadie. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión que solo Remedios parecía percibir. Paloma continuaba comportándose como la novia perfecta, pero ahora cada sonrisa, cada gesto cariñoso hacia Maximiliano, le parecía a Remedios una actuación cuidadosamente ensayada. La joven había comenzado a hacer sugerencias sutiles sobre la decoración de la casa, comentarios aparentemente inocentes sobre cómo ciertos objetos lucirían mejor en otros lugares, o cómo algunas piezas valiosas estarían más seguras en cajas fuertes modernas, en lugar de exhibidas en las vitrinas tradicionales. Una mañana, mientras Remedios preparaba el desayuno, escuchó a Paloma conversando por teléfono en el jardín. Hablaba en voz baja, pero el viento llevó algunas palabras hasta la cocina. «Ya tengo casi todo. Solo necesito un poco más de tiempo. No sospechan nada. El inventario está casi completo». Esa noche, Remedios no pudo dormir. En la soledad de su pequeña habitación en la planta baja de la mansión, reflexionó sobre todo lo que había observado durante las últimas semanas. Su experiencia con el dolor le había enseñado a reconocer cuando algo precioso estaba en peligro,
y cada fibra de su ser le advertía que la familia que había cuidado durante 20 años estaba siendo amenazada por alguien que había llegado disfrazada de bendición, pero también sabía que sus sospechas no serían suficientes. Maximiliano estaba profundamente enamorado, y doña Soledad parecía haber encontrado en Paloma a la nuera que siempre había deseado. Si Remedios iba a proteger a esta familia, tendría que ser muy cuidadosa, muy astuta, y estar preparada para sacrificios que aún no podía imaginar. El viento nocturno hacía susurrar las ramas de los árboles centenarios del jardín, y en ese susurro, Remedios creyó escuchar el eco de voces del pasado que le recordaban que algunas batallas no se pelean con fuerza, sino con paciencia, observación y la determinación inquebrantable de quien no puede permitirse perder lo que más ama. Al amanecer, mientras preparaba el café para la familia, Remedios tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos que estaban por venir. Comenzaría a documentar cada detalle, cada inconsistencia, cada momento sospechoso. Si Paloma Mendoza estaba jugando un juego peligroso con la familia Villaseñor, Remedios se aseguraría de estar varios pasos adelante cuando llegara el momento de revelar la verdad. La mañana del lunes amaneció nublada en Zacatecas, con esas nubes grises que anunciaban las primeras lluvias del invierno. Remedios había comenzado sus labores más temprano que de costumbre, impulsada por una inquietud que no la dejaba descansar. Durante el fin de semana, había observado más detalles que confirmaban sus sospechas sobre Paloma, pero también había notado algo más preocupante. La joven parecía estar evaluando no solo las posesiones de la familia, sino también a las personas que trabajaban en la mansión. El viernes anterior, Remedios había visto a Paloma conversando largamente con Aurelio, el jardinero de 70 años que llevaba 40 años cuidando los jardines de la familia. La conversación había parecido casual, pero Remedios notó que Paloma hacía preguntas muy específicas: cuánto tiempo llevaba trabajando allí, si conocía bien todos los rincones de la propiedad, si alguna vez había notado objetos que desaparecieran y reaparecieran en lugares diferentes. Aurelio, hombre sencillo y de pocas palabras, había respondido con la honestidad que lo caracterizaba, sin sospechar que sus respuestas podrían estar siendo usadas para fines que él no podía imaginar. Pero Remedios sí podía imaginarlo, y esa posibilidad la llenaba de una angustia creciente. Esa mañana de lunes, mientras preparaba el desayuno, Remedios escuchó pasos apresurados en la escalera principal. Era don Maximiliano, que bajó con una expresión de preocupación que no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. «Remedios», le dijo sin sus saludos usuales. «¿Has visto a Aurelio esta mañana?» «No, señor. Aún no ha llegado». «¿Sucede algo?» Maximiliano se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Su esposa llamó anoche. Aurelio tuvo un accidente el sábado por la tarde. Se cayó de una escalera mientras podaba los árboles en su casa. Está en el hospital con una fractura en la cadera. Remedios sintió que algo frío le recorría la espina dorsal. ¿El sábado? ¿Está seguro? Sí. ¿Por qué? Ella dudó un momento antes de responder. Es extraño, señor. Aurelio nunca trabaja en casa los sábados. Dice que los fines de semana son sagrados para estar con su familia. Maximiliano la miró con curiosidad. Tal vez fue una emergencia. Su esposa mencionó que estaba podando un árbol que amenazaba con caer sobre la casa del vecino. Pero Remedios conocía a Aurelio mejor que nadie en esa casa, excepto quizás doña Soledad. El jardinero era meticuloso en sus rutinas y jamás se arriesgaría a subir a una escalera sin tener a alguien que lo ayudara. Era demasiado experimentado para cometer ese tipo de errores. Mientras Maximiliano desayunaba, Remedios no pudo evitar recordar la conversación que había presenciado entre Paloma y Aurelio. Era posible que fuera una coincidencia, o había algo más siniestro detrás del accidente del jardinero. Esa tarde, Paloma llegó como siempre, radiante y cargada de buenas noticias. Había conseguido reservaciones en el restaurante más exclusivo de Zacatecas para celebrar que faltaban exactamente 6 meses para la fecha de la boda que habían elegido. «También tengo una sorpresa», le dijo a Maximiliano mientras se servía té en el salón. «He estado investigando sobre catering para la recepción y encontré a alguien extraordinario.
Es un chef que trabajó en Europa durante años y acaba de regresar a México. Su especialidad son los banquetes de alta sociedad. Doña Soledad, que había estado bordando en silencio, levantó la vista con interés. ¿Cómo se llama? En esta ciudad conocemos a todas las familias dedicadas a la gastronomía. Eduardo Ramírez, respondió Paloma sin dudar, aunque ha estado fuera tanto tiempo que quizás no lo recuerden, pero les aseguro que su trabajo es impecable. Remedios, que estaba ordenando los libros de la biblioteca cercana al salón, sintió que algo en ese nombre le resultaba familiar, aunque no podía ubicar dónde lo había escuchado antes. Al día siguiente, martes, llegó Eduardo Ramírez para una reunión con la familia. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido y con modales educados, que hablaba con la seguridad de quien ha trabajado en los mejores restaurantes del mundo. Presentó un portafolio impresionante con fotografías de eventos que había organizado en París, Roma y Madrid. La boda de los señores Villaseñor y Mendoza será el evento del año en Zacatecas, declaró con convicción. Tengo experiencia organizando celebraciones para la aristocracia europea y puedo asegurarles que nada faltará para hacer de este día algo inolvidable. Doña Soledad y Maximiliano quedaron encantados con la presentación, pero Remedios notó algo que la inquietó. Cuando Eduardo describía los eventos que había organizado en Europa, hablaba con gran detalle sobre los salones, la decoración y el protocolo, pero cada vez que mencionaba nombres específicos de clientes o lugares, su mirada se desviaba levemente hacia la izquierda, un gesto casi imperceptible que indicaba que estaba creando esas historias en el momento. Además, había algo en la manera en que Eduardo observaba la casa que le recordaba a la forma en que Paloma había examinado los objetos valiosos durante su primera visita. Sus ojos se detenían demasiado tiempo en los cuadros, en las esculturas, en todos los detalles que revelaban el verdadero valor de la propiedad. Esa noche, después de que Eduardo se marchara con el contrato firmado para el catering de la boda, Remedios decidió hacer algo que jamás había hecho en 20 años de trabajo: revisar las referencias del hombre. Utilizó la computadora de la oficina de Maximiliano y buscó información sobre Eduardo Ramírez en Internet. Lo que encontró la llenó de alarma. No había ningún chef con ese nombre que hubiera trabajado en los restaurantes europeos que había mencionado. Más inquietante aún, cuando buscó imágenes de algunos de los eventos que Eduardo había presentado como propios, descubrió que las fotografías habían sido tomadas de sitios web de empresas de catering de otros países. Eduardo Ramírez estaba mintiendo sobre su experiencia, y lo estaba haciendo con la misma sofisticación con que Paloma había construido su propio personaje. El miércoles por la mañana, Remedios tomó una decisión arriesgada. Durante su día libre, en lugar de ir a visitar a su hermana como hacía habitualmente, decidió ir al hospital a ver a Aurelio. Necesitaba escuchar de primera mano qué había pasado realmente durante su accidente. Encontró al jardinero en una habitación compartida, con la pierna derecha enyesada y suspendida. Su rostro se iluminó cuando la vio entrar. Remedios, qué sorpresa tan agradable. No esperaba visitas. Ella se sentó junto a su cama y le llevó las frutas que había comprado de camino al hospital. ¿Cómo te sientes, Aurelio? Don Maximiliano está muy preocupado. Mejor, gracias a Dios. Los doctores dicen que podré caminar normalmente en un par de meses, pero necesitaré terapia. Remedios respiró profundamente antes de hacer la pregunta que la había llevado hasta allí. Aurelio, ¿puedes contarme exactamente qué pasó el sábado? El rostro del jardinero se ensombreció. Es la cosa más extraña, Remedios. Yo estaba en casa, viendo televisión con mi esposa, cuando alguien tocó la puerta. Era un joven que decía ser vecino de la señora García, la que vive a 3 casas de nosotros. Me dijo que había una rama muy grande del árbol de su patio que amenazaba con caer sobre la casa de la señora García, y que ella le había dado mi nombre porque sabía que yo era jardinero. ¿Y fuiste a ayudar? Por supuesto. La señora García es viuda y vive sola. No podía dejarla en peligro. Aurelio hizo una pausa como si estuviera recordando detalles que lo confundían. Pero cuando llegué allá, el joven ya no estaba. La señora García me dijo que no sabía nada de ningún problema con árboles
y que jamás había enviado a nadie a buscarme. Remedios sintió que su corazón se aceleraba. «Entonces, ¿por qué te accidentaste?» «Esa es la parte que no entiendo. Ya me iba a regresar a casa cuando vi que efectivamente había una rama que estaba a punto de caer, no sobre la casa de la señora García, sino sobre la mía propia. Era extraño, porque yo había revisado ese árbol hace apenas una semana y estaba perfectamente sano». Aurelio se quedó callado un momento. La rama se veía como si hubiera sido cortada parcialmente, como si alguien hubiera querido que se cayera. ¿Cortada? Sí, pero pensé que tal vez había sido el viento, o que yo no me había dado cuenta antes. El caso es que no podía dejar que se cayera sobre mi casa, así que fui a buscar la escalera. Pero cuando estaba subiendo, uno de los escalones se rompió. No entiendo cómo pasó, porque esa escalera la he usado durante años y siempre la reviso antes de usarla. Remedios escuchó el resto de la historia con creciente alarma. Aurelio había caído desde 3 metros de altura, y por fortuna un vecino lo había escuchado gritar y había llamado a la ambulancia. Pero lo que más la inquietaba era la descripción del joven que había ido a buscarlo. Alto, delgado, con una sonrisa muy amable y ojos verdes. Ojos verdes como los de Eduardo Ramírez. Cuando regresó a la mansión esa tarde, Remedios encontró a Paloma y Eduardo en el salón, revisando detalles del menú con Maximiliano y doña Soledad. Los dos forasteros trabajaban con una sincronía perfecta, como si hubieran ensayado cada movimiento, cada palabra, cada sonrisa. «Remedios», la saludó Paloma con su habitual calidez. «Eduardo nos estaba contando sobre el magnífico postre que preparó para la boda de un conde italiano. ¿Verdad que suena delicioso?» Eduardo sonrió y asintió, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Remedios, ella vio algo que la hizo estremecerse. Una frialdad calculadora que contrastaba completamente con su sonrisa encantadora. Esa noche, mientras la familia dormía, Remedios se quedó despierta en su habitación, organizando mentalmente todas las piezas del rompecabezas que estaba comenzando a formar. Paloma no era solo una mujer interesada en la fortuna de los Villaseñor. Era parte de algo mucho más elaborado y peligroso. Eduardo no era casualidad, y el accidente de Aurelio tampoco. Alguien estaba orquestando una operación cuidadosamente planeada contra la familia que ella había jurado proteger, y los accidentes que comenzaban a ocurrir eran advertencias claras de lo que podía pasarle a quienes hicieran demasiadas preguntas. Pero Remedios Castellanos no era una mujer que se intimidara fácilmente. Había sobrevivido a tragedias que habrían quebrado a personas más débiles, y había aprendido que a veces la única forma de proteger a quienes amas es enfrentando el peligro de frente, sin importar las consecuencias personales. Al amanecer, tomó una segunda decisión que cambiaría el curso de los eventos. Comenzaría a investigar el pasado de Paloma Mendoza, aunque eso significara poner en riesgo su propia seguridad. La lluvia había comenzado a caer sobre Zacatecas en la madrugada del jueves, creando una sinfonía melancólica contra los vitrales de la mansión Villaseñor. Remedios se despertó antes del amanecer, impulsada por un presentimiento que no la dejaba descansar. Durante los últimos días había estado observando cada movimiento de Paloma y Eduardo con la precisión de un detective y había notado patrones que confirmaban sus peores temores. Mientras preparaba el café matutino, Remedios recordó la conversación que había escuchado la noche anterior entre Paloma y alguien más por teléfono. La joven había hablado desde el balcón de la habitación de invitados, pensando que todos dormían. Pero Remedios había salido al jardín para recoger algunas hierbas para el té de doña Soledad y había captado fragmentos de la conversación. «Los Moreno están preguntando demasiado», había susurrado Paloma, con una urgencia que contrastaba completamente con su habitual serenidad. «Necesitamos acelerar el proceso. No, todavía no puedo acceder a la caja fuerte principal. El viejo jardinero ya no es problema, pero la empleada doméstica está siendo más observadora de lo que esperábamos». Esas palabras habían helado la sangre de Remedios. No solo confirmaban que el accidente de Aurelio había sido provocado, sino que ahora ella misma estaba en la mira de quienes orquestaban esta operación. Después del desayuno, mientras Maximiliano se preparaba para ir a una reunión de negocios en el centro de la ciudad,
Doña Soledad le pidió a Remedios que la acompañara a organizar el armario de la habitación de invitados. Era una tarea que realizaban 2 veces al año, revisando la ropa que se había acumulado y decidiendo qué donar a la caridad. Es importante que todo esté perfecto para cuando Paloma se mude aquí después de la boda, comentó la anciana mientras revisaban los vestidos colgados en el armario centenario. Esa muchacha merece lo mejor que podamos ofrecerle. Remedios asintió en silencio, pero su mente estaba en otra parte. Había notado que Paloma había comenzado a dejar algunas de sus pertenencias en esa habitación para ir acostumbrándose, según había explicado. Era la oportunidad perfecta para buscar evidencias que confirmaran o desecharan sus sospechas. Mientras doña Soledad clasificaba la ropa en la cama, Remedios se acercó al pequeño escritorio donde Paloma había dejado algunos de sus objetos personales. Entre ellos había una agenda de cuero rojo que siempre llevaba consigo, pero que por primera vez había olvidado. «Doña Soledad», dijo Remedios cuidadosamente, «¿no le parece que deberíamos revisar también los cajones para asegurarnos de que no hay polilla?» La anciana asintió distraídamente, concentrada en decidir entre 2 vestidos similares. Remedios aprovechó ese momento para abrir discretamente la agenda de Paloma. Lo que encontró la dejó sin aliento. Las páginas estaban llenas de anotaciones meticulosas, fechas, horarios, números que correspondían a objetos específicos de la mansión y, lo más alarmante de todo, una lista detallada de las rutinas de cada miembro de la familia y los empleados. Había apuntado a qué hora despertaba Maximiliano, cuándo doña Soledad tomaba su siesta, los días libres de Remedios, incluso los horarios en que llegaban el cartero y el repartidor de lácteos. Pero lo que realmente la aterrorizó fue encontrar una página completa dedicada a lo que parecía ser un cronograma. Fase 1. Integración y reconocimiento. Completada. Fase 2. Eliminación de observadores inconvenientes. En proceso. Fase 3. Acceso completo. Programado para diciembre. En la página siguiente había una lista de nombres. Aurelio Mendoza, resuelto. Remedios Castellanos, en proceso. Mercedes Aguilar, pendiente. Mercedes Aguilar. Remedios sintió que el corazón se le detenía. Mercedes era la costurera que venía a la mansión 2 veces por semana desde hacía 15 años para hacer arreglos y confeccionar ropa. Era una mujer discreta pero muy observadora, que conocía todos los secretos de la casa y había expresado ciertas dudas sobre Paloma durante una conversación casual la semana anterior. «¿Te sientes bien, Remedios?», preguntó doña Soledad, notando que su empleada se había quedado inmóvil junto al escritorio. «Estás muy pálida». «Sí, señora. Solo me mareé un poco, ya se me pasa». Remedios cerró la agenda rápidamente y siguió con su trabajo, pero su mente corría a toda velocidad. Necesitaba encontrar más evidencias antes de hacer cualquier acusación, pero también tenía que advertir a Mercedes sobre el peligro que corría. Esa tarde, mientras Paloma y Maximiliano habían salido a visitar posibles lugares para la luna de miel, Remedios decidió hacer algo que jamás había hecho: revisar minuciosamente la habitación de invitados cuando estuviera completamente sola. Comenzó por el armario, revisando cuidadosamente los bolsillos de cada prenda que Paloma había dejado allí. En el bolsillo interior de un saco de lana, encontró algo que la intrigó: un recibo arrugado de una farmacia de la Ciudad de México, fechado 3 semanas atrás. El recibo era por la compra de medicamentos para la ansiedad y para el insomnio, pero lo que llamó su atención fue el nombre en el recibo: Isabel Herrera. ¿Por qué Paloma tendría un recibo a nombre de otra persona? ¿Y por qué habría viajado a la Ciudad de México sin mencionarlo? Continuó su búsqueda y encontró más recibos escondidos en lugares insospechados, entre las páginas de una revista, pegado con cinta al fondo de un cajón, incluso uno envuelto en un pañuelo dentro de una caja de zapatos. Todos eran de diferentes ciudades de México, fechados durante los últimos 6 meses, y todos tenían nombres diferentes: María Jiménez, Ana Rodríguez, Carmen López. Pero el recibo que más la alarmó fue uno del Instituto de Asistencia Social Esperanza Nueva, en Guadalajara, fechado apenas 2 semanas atrás. Era un comprobante de pago de 2,000 pesos,
con una anotación manuscrita en el margen. Manutención mensual. Sebastián M. Habitación 12. Sebastián M. ¿Quién era? ¿Y por qué Paloma estaba pagando la manutención de alguien en un instituto de asistencia social? Remedios sintió que las piezas de un rompecabezas terrible comenzaban a encajar. Los diferentes nombres en los recibos sugerían que Paloma había estado usando identidades falsas, y el pago al instituto indicaba que tenía conexiones con algún tipo de institución de cuidado. Su investigación fue interrumpida por el sonido de pasos en la escalera. Rápidamente guardó los recibos en su delantal y siguió limpiando como si nada hubiera pasado. Momentos después, Eduardo apareció en la puerta de la habitación. «Buenas tardes, señora Remedios», le dijo con esa sonrisa que ahora le parecía amenazadora. «Paloma me pidió que pasara a recoger unos documentos que olvidó aquí. ¿No la está molestando mi presencia?» «Para nada, señor Eduardo. Yo ya terminé aquí». Pero mientras salía de la habitación, Remedios notó que Eduardo se dirigía directamente al escritorio donde había estado la agenda de Paloma. Sus movimientos eran demasiado precisos, como si supiera exactamente qué estaba buscando. Esa noche, después de que la familia se fuera a dormir, Remedios se encerró en su habitación y examinó cuidadosamente los recibos que había encontrado. Utilizando una lupa que guardaba para leer letras pequeñas, descubrió algo que la heló. En varios de los recibos había una pequeña anotación en números, casi imperceptible, que parecía corresponder a fechas futuras. En el recibo del Instituto de Guadalajara, la anotación decía 15-12, que coincidía exactamente con la fecha programada para la boda de Paloma y Maximiliano. Al día siguiente, viernes por la mañana, Remedios tomó una decisión que sabía que era arriesgada pero necesaria. Durante su hora de almuerzo, en lugar de quedarse en la mansión como hacía habitualmente, salió a hacer algunas compras en el centro de Zacatecas. Su verdadero destino era la oficina de correos, donde tenía un amigo que trabajaba como empleado desde hacía muchos años. Fernando Soto era un hombre confiable que había ayudado a Remedios en varias ocasiones cuando necesitaba enviar dinero a familiares en otras ciudades. Fernando le dijo cuando llegó a su ventanilla: «Necesito un favor muy especial. ¿Es posible rastrear de dónde proviene una carta si tengo la información del remitente?» Fernando la miró con curiosidad. En todos los años que la conocía, Remedios nunca había hecho una solicitud tan extraña. «Depende de qué tipo de información tengas», respondió. «¿Es algo oficial?» Remedios le mostró uno de los recibos, el del Instituto de Guadalajara, tapando el nombre con el dedo. «Necesito saber si este lugar realmente existe y, si es posible, qué tipo de servicios ofrecen». Fernando examinó el recibo y frunció el ceño. «Este formato de recibo me resulta familiar, pero no por buenas razones. Dame unos minutos». Regresó 15 minutos después con una expresión grave. «Remedios, este instituto aparece en las listas de instituciones bajo investigación federal. Al parecer, hay sospechas de que operan sin las licencias apropiadas y que manejan menores en situaciones irregulares». El mundo se tambaló alrededor de Remedios. Si Paloma estaba conectada con una institución que manejaba menores de manera irregular, las implicaciones eran aterradoras. «¿Hay algo más que puedas decirme?» «Solo que la investigación está en curso, pero han documentado casos de menores que fueron reportados como perdidos o abandonados, cuando en realidad estaban siendo mantenidos en estas instituciones sin el conocimiento de las autoridades competentes». Remedios regresó a la mansión con el corazón lleno de terror y determinación. Ya no se trataba solo de proteger el patrimonio de la familia Villaseñor. Había niños en peligro y posiblemente Paloma estaba involucrada en algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Esa tarde, cuando Paloma llegó a la mansión con su habitual sonrisa radiante, Remedios la observó con nuevos ojos. Cada gesto cariñoso hacia Maximiliano, cada comentario afectuoso hacia doña Soledad, se sentía ahora como parte de una máscara cuidadosamente construida para ocultar secretos que podrían destruir vidas inocentes. Durante la cena, mientras servía la sopa preparada especialmente por Paloma, como muestra de sus habilidades culinarias para la vida matrimonial, Remedios notó algo más. La joven había comenzado a hacer preguntas sutiles
sobre las cuentas bancarias de la familia, preguntando de manera aparentemente inocente sobre inversiones y ahorros. «Es importante que una esposa entienda las finanzas familiares», había dicho Paloma con una sonrisa dulce. «Quiero ser una verdadera compañera para Maximiliano en todos los aspectos de la vida». Pero Remedios ahora podía leer entre líneas. Paloma no estaba preguntando por amor o responsabilidad. Estaba haciendo un inventario financiero igual de meticuloso que el inventario físico que había estado realizando durante semanas. Esa noche, mientras el viento invernal silbaba a través de las ventanas centenarias de la mansión, Remedios tomó la decisión más difícil de su vida. Tendría que confrontar el peligro directamente, aunque eso significara poner en riesgo no solo su trabajo y su seguridad, sino posiblemente su vida. Al día siguiente, comenzaría la fase más peligrosa de su investigación: averiguar la verdad sobre el Instituto Esperanza Nueva y sobre el misterioso Sebastián M., que aparecía en los recibos de Paloma. El sábado amaneció con un cielo despejado que prometía un día perfecto para la gran fiesta de compromiso que los Villaseñor habían organizado para celebrar oficialmente el noviazgo de Maximiliano y Paloma. La mansión se había transformado durante toda la semana en un hervidero de actividad, con floristas, decoradores y el equipo de Eduardo trabajando día y noche para crear lo que prometía ser el evento social más importante de Zacatecas en muchos años. Remedios había pasado la noche anterior casi sin dormir, repasando mentalmente todos los detalles que había descubierto sobre Paloma: los recibos escondidos, la agenda con sus anotaciones siniestras y especialmente la conexión con el Instituto Esperanza Nueva le habían quitado toda tranquilidad. Pero sabía que debía mantener la compostura durante la fiesta. Cualquier comportamiento extraño de su parte podría alertar a Paloma y Eduardo de que sus secretos estaban siendo descubiertos. A las 8 de la mañana, el equipo de catering comenzó a llegar a la mansión. Eduardo dirigía las operaciones con una eficiencia que habría sido admirable si Remedios no supiera que todo era parte de una farsa cuidadosamente orquestada. Los meseros, todos jóvenes y vestidos impecablemente, se movían por la casa como si fuera su territorio, instalando estaciones de servicio en cada salón y transformando el jardín centenario en un salón de baile al aire libre. Mientras Remedios supervisaba la preparación del guardarropa para los invitados, notó algo que le llamó la atención. Uno de los meseros, un joven de unos 25 años con cabello castaño y ojos expresivos, se había quedado inmóvil al ver a Paloma descender por la escalera principal. La expresión de su rostro había cambiado de concentración profesional a algo que parecía una mezcla de sorpresa y reconocimiento. El mesero, cuya identificación decía Rodrigo Vázquez, siguió con la mirada a Paloma mientras ella se dirigía al jardín para revisar la decoración floral. Remedios pudo ver que el joven quería acercarse, pero algo lo detenía, como si estuviera luchando con una decisión difícil. Durante la mañana, mientras los preparativos continuaban, Remedios mantuvo un ojo discreto sobre Rodrigo. El joven trabajaba con eficiencia, pero de vez en cuando se detenía para observar a Paloma con una intensidad que sugería que la conocía de algún lugar. En una ocasión, cuando Paloma pasó cerca de él llevando un arreglo floral, Remedios vio que Rodrigo abría la boca como si fuera a hablarle, pero en el último momento se contuvo y siguió con su trabajo. La fiesta comenzó oficialmente a las 6 de la tarde, cuando los primeros invitados llegaron a la mansión vestidos con sus mejores galas. La alta sociedad de Zacatecas había respondido en masa a la invitación de los Villaseñor, y pronto los salones se llenaron con el murmullo de conversaciones animadas y el tintineo de las copas de champán. Maximiliano y Paloma formaban una pareja deslumbrante mientras recibían las felicitaciones de los invitados. Ella vestía un elegante vestido azul medianoche que realzaba sus ojos verdes, y él no podía ocultar su orgullo y felicidad. Doña Soledad, radiante en un vestido de seda color perla, recibía los elogios de las damas de la sociedad sobre la elección perfecta que había hecho su hijo. Pero Remedios, que se movía discretamente entre los invitados, asegurándose de que todo marchara perfectamente, tenía su atención dividida entre sus deberes como anfitriona
y la observación de Rodrigo Vázquez. El joven mesero se había vuelto cada vez más nervioso conforme avanzaba la noche, y en varias ocasiones había intentado acercarse a Paloma cuando ella estaba momentáneamente sola. Cerca de las 9 de la noche, durante el brindis oficial de compromiso, Remedios vio que Rodrigo finalmente había tomado una decisión. Mientras Maximiliano pronunciaba un discurso emotivo sobre su futura esposa, el mesero se las arregló para estar cerca de Paloma cuando ella se dirigía hacia los baños para retocarse el maquillaje. Remedios lo siguió discretamente, manteniéndose a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para escuchar si hablaban. Lo que presenció la llenó de una mezcla de esperanza y terror. «Disculpe, señorita», le dijo Rodrigo a Paloma en voz baja, «¿no es usted Isabel Herrera?». Paloma se detuvo bruscamente y por un instante su máscara de serenidad perfecta se resquebrajó. Remedios pudo ver cómo los ojos de la joven se endurecían y su sonrisa se tornaba forzada. «Me temo que se confunde», respondió Paloma con una voz que sonaba levemente diferente. «Mi nombre es Paloma Mendoza». «No, estoy seguro», insistió Rodrigo con una convicción creciente. «Usted trabajó en el restaurante La Esperanza en Guadalajara hace 2 años. Yo era mesero allí también. Usted trabajaba en servicios especiales para clientes privados». El rostro de Paloma se endureció completamente. «Le digo que se equivoca, nunca he estado en ese lugar. Pero es imposible que me equivoque. Usted se encargaba de clientes muy específicos, hombres mayores, con dinero, y había niños. Había niños en el lugar que... Está completamente confundido», lo interrumpió Paloma con una voz que ahora sonaba peligrosa, «y le sugiero que regrese a su trabajo antes de que mi prometido se entere de que está molestando a su futura esposa con historias absurdas». Rodrigo retrocedió, pero su expresión mostraba que no tenía ninguna duda sobre la identidad de Paloma. «Los niños», murmuró. «¿Qué pasó con los niños que estaban allí?» «No sé de qué niños habla», replicó Paloma, pero Remedios pudo notar que sus manos temblaban ligeramente. «Ahora, si me disculpa, tengo invitados que atender». Paloma regresó al salón principal con una sonrisa forzada, pero Remedios notó que su comportamiento había cambiado sutilmente. Se mantenía más cerca de Maximiliano, como si buscara protección, y de vez en cuando lanzaba miradas furtivas hacia donde estaba trabajando Rodrigo. Remedios esperó unos minutos antes de acercarse al mesero, que había quedado visiblemente afectado por el encuentro. «¿Se encuentra bien, joven?», le preguntó con la amabilidad que había perfeccionado durante años de servicio. Rodrigo la miró con ojos llenos de confusión y preocupación. «Señora, esa mujer, la novia del señor de la casa. Yo la conozco de antes y no por nada bueno». «¿Qué quiere decir?». El joven miró alrededor nerviosamente antes de responder. «Hace 2 años trabajé en un lugar en Guadalajara que se hacía pasar por restaurante, pero en realidad era algo muy diferente. Ella trabajaba allí, pero no como mesera. Se encargaba de hombres ricos que pagaban por servicios especiales. Y había niños, señora. Niños que vivían en habitaciones en la parte de atrás y que nunca salían de allí». Remedios sintió que el corazón se le detenía. «¿Niños?». «Sí, niños pequeños. Decían que eran huérfanos que cuidaban mientras encontraban familias para adoptarlos, pero nunca vi que ninguno se fuera. Y la mujer que ahora se hace llamar Paloma Mendoza, ella era quien llevaba a esos hombres a verlos». El horror de la revelación golpeó a Remedios como un puño en el estómago. Los recibos del Instituto Esperanza Nueva, el pago para Sebastián M., las identidades falsas, todo comenzaba a formar un patrón aterrador. «¿Está seguro de que es ella?». «Completamente seguro. Puedo reconocer esos ojos verdes en cualquier lugar. Y la manera en que habló cuando la confronté es la misma voz amenazante que usaba cuando alguien hacía preguntas inconvenientes». Remedios le dio al joven su número de teléfono y le pidió que la llamara si recordaba más detalles. También le advirtió que tuviera mucho cuidado, porque si Paloma era realmente quien él creía que era, entonces su seguridad podría estar en peligro. El resto de la fiesta transcurrió sin más incidentes aparentes, pero Remedios notó que Eduardo había estado teniendo conversaciones discretas con varios de sus empleados,
y que Rodrigo era observado constantemente por al menos dos de los meseros más grandes del equipo. Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados se retiraban y el equipo de catering comenzaba a recoger, Remedios vio que Eduardo se acercó a Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Rodrigo», le escuchó decir, «excelente trabajo esta noche. ¿Podrías quedarte un poco más tarde para ayudar con la limpieza final? Hay un bono extra para quien se quede». El joven aceptó, aunque Remedios notó que parecía incómodo. Ella se retiró a su habitación como hacía normalmente, después de los eventos importantes, pero se quedó despierta, esperando escuchar cuando se marchara el último del equipo de catering. A las 2 de la mañana, escuchó pasos apresurados en el jardín y voces en susurros. Desde su ventana pudo ver a Eduardo y 2 de sus empleados, pero no había rastro de Rodrigo. «¿Está todo listo?», escuchó que preguntaba Eduardo. «Sí, jefe». «El chico no va a ser problema para nadie», respondió uno de los hombres. «Tuvimos que ser un poco persuasivos, pero entendió que lo mejor era irse de la ciudad inmediatamente». «Perfecto. Paloma estará tranquila sabiendo que ese asunto está resuelto». «¿Y qué hacemos con la empleada doméstica? Ella también ha estado haciendo muchas preguntas». Eduardo guardó silencio por un momento antes de responder. «Eso lo resolveremos pronto. Por ahora necesitamos que todo parezca normal hasta después de la boda». Los hombres se marcharon en un vehículo que esperaba en la entrada de servicio, y la mansión volvió a sumirse en el silencio. Pero Remedios sabía que ese silencio era engañoso. Era la calma que precede a la tormenta. Al día siguiente, domingo, cuando Remedios intentó comunicarse con Rodrigo al número que había anotado durante la fiesta, descubrió que el teléfono había sido desconectado. Cuando preguntó discretamente a Eduardo sobre el mesero que había trabajado también la noche anterior, él le respondió con una sonrisa fría que el joven había tenido que irse de la ciudad por una emergencia familiar. «Una lástima», había agregado Eduardo, mirando a Remedios directamente a los ojos. Era un trabajador muy dedicado, pero a veces las circunstancias familiares obligan a las personas a tomar decisiones rápidas. «Espero que a usted nunca le pase nada similar». El mensaje implícito era claro. Rodrigo había sido silenciado, y ella podría ser la siguiente. Esa noche, mientras organizaba en su mente todo lo que había descubierto, Remedios tomó la decisión más importante de su investigación. No podía seguir actuando sola, necesitaba ayuda, pero tenía que ser muy cuidadosa sobre a quién recurrir. Una mala decisión no solo pondría en peligro su propia vida, sino que también podría sellar el destino de los niños, que aparentemente estaban siendo mantenidos en condiciones terribles en instituciones como el Instituto Esperanza Nueva. El tiempo se estaba agotando. La boda estaba programada para dentro de 2 meses, y según la agenda que había visto de Paloma, la fase 3 de su plan comenzaría inmediatamente después de convertirse oficialmente en señora Villaseñor. Remedios sabía que las próximas semanas serían las más peligrosas de su vida, pero también sabía que no podía fallarle a Maximiliano, a doña Soledad, y especialmente a los niños inocentes cuyas vidas dependían de que alguien fuera valiente enough to expose the truth. Las primeras lluvias de noviembre habían comenzado a caer sobre Zacatecas con una intensidad que parecía presagiar un invierno más duro de lo usual. La mansión Villaseñor, que durante décadas había sido un refugio de tranquilidad y tradición, ahora se sentía como una prisión donde Remedios caminaba por pasillos familiares con el corazón lleno de terror. Habían pasado 2 semanas desde la desaparición de Rodrigo Vázquez, y cada día que transcurría sin noticias del joven mesero confirmaba los peores temores de Remedios. Había intentado investigar por su cuenta, llamando discretamente a restaurantes en Guadalajara para preguntar sobre el lugar que Rodrigo había mencionado, pero cada llamada la llenaba de más angustia. Nadie parecía conocer el restaurante La Esperanza, y cuando finalmente encontró a alguien que recordaba vagamente un lugar con ese nombre, le dijeron que había sido cerrado por las autoridades hace más de 1 año por irregularidades en el manejo de menores. Paloma había regresado a su comportamiento habitual después de la fiesta de compromiso, pero Remedios podía notar cambios sutiles en su demeanor.
La joven se mostraba más atenta a su entorno, más controladora sobre quién tenía acceso a diferentes áreas de la mansión, y había comenzado a hacer preguntas aparentemente casuales sobre las rutinas de seguridad de la casa. Es importante que me familiarice con todos los aspectos de mi futuro hogar, había explicado Paloma a Maximiliano cuando sugirió cambiar las cerraduras de algunas habitaciones. Una esposa debe conocer cada rincón de su casa para protegerla adecuadamente. Maximiliano, cegado por el amor y confiando completamente en su futura esposa, había apoyado entusiastamente todas sus sugerencias. Incluso había comenzado a enseñarle las combinaciones de las cajas fuertes menores y los códigos de seguridad que protegían las piezas más valiosas de la colección familiar. Doña Soledad, sin embargo, había comenzado a mostrar señales de inquietud que intrigaban a Remedios. La anciana se había vuelto más observadora, más silenciosa durante las comidas, y en varias ocasiones había hecho comentarios que sugerían que algo la molestaba sobre los planes de boda. Una tarde de miércoles, mientras Remedios organizaba la correspondencia en el estudio, doña Soledad se acercó a ella con una expresión preocupada. «Remedios», le dijo en voz baja, «¿has notado algo extraño en Paloma últimamente?» El corazón de Remedios se aceleró. ¿Era posible que la matriarca de la familia también hubiera comenzado a sospechar? «¿A qué se refiere, señora?» «No estoy segura», respondió doña Soledad, tocándose la sien con un gesto que había desarrollado cuando algo la preocupaba. «Hay pequeñas cosas. La forma en que mira ciertos objetos, cómo hace preguntas sobre cosas que no debería importarle a una novia enamorada. Y anoche... ¿Qué pasó anoche, señora?» La anciana dudó antes de continuar. «Me levanté para tomar agua, como hago siempre a las 2 de la mañana, y vi luz en la chimenea de la biblioteca. Cuando me acerqué para verificar, encontré a Paloma quemando papeles. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba quemando cartas viejas de relaciones anteriores para empezar su matrimonio con una hoja en blanco». Remedios sintió que una corriente eléctrica le recorría la espalda. ¿Vio qué tipo de cartas eran? Traté de ver algo, pero ella fue muy rápida recogiendo todo. Lo único que pude distinguir antes de que las echara al fuego era que parecían ser de diferentes personas, y algunas tenían sellos de instituciones oficiales. Doña Soledad bajó aún más la voz. «Remedios, una de esas cartas tenía el membrete del Ministerio Público de Jalisco». El Ministerio Público. Remedios sabía que esa era la institución encargada de investigar crímenes graves. ¿Por qué Paloma estaría recibiendo correspondencia oficial de las autoridades de Jalisco? ¿Dijo algo más? Solo que eran asuntos del pasado que ya no le importaban a nadie, y me pidió que no le mencionara a Maximiliano que la había encontrado despierta tan tarde. Dijo que no quería preocuparlo con sus insomnios prematrimoniales. Esa noche, Remedios decidió que tenía que tomar medidas más arriesgadas para descubrir la verdad. Durante las siguientes noches se quedó despierta hasta muy tarde, esperando señales de actividad inusual en la mansión. Su paciencia fue recompensada el viernes por la noche, cuando volvió a ver luz parpadeando en la biblioteca, cerca de las 3 de la madrugada. Sigilosamente, se dirigió hacia la biblioteca, caminando descalza para evitar que crujieran los pisos de madera centenarios. Cuando llegó cerca de la puerta, pudo escuchar voces susurrando dentro. No era solo Paloma. Eduardo también estaba allí. «Cada vez llegan más cartas», escuchó que decía Paloma con una voz tensa, que era completamente diferente a su tono habitual dulce y melodioso. «Los abogados de esas familias no van a dejar el tema. 3 familias más han contratado investigadores privados. Por eso es importante acelerar el proceso», respondió Eduardo. «Una vez que tengas acceso completo a las cuentas de los Villaseñor, podremos desaparecer antes de que alguien pueda rastrearnos hasta aquí». «¿Y el niño?» «Los pagos mensuales se están volviendo insostenibles. Si alguien sigue el rastro del dinero, el niño ya no puede ser un problema mucho más tiempo. Después de la boda, tendremos que tomar una decisión permanente sobre qué hacer con él». Remedios tuvo que contenerse para no jadear audiblemente. Estaban hablando de Sebastián M., el niño por quien Paloma había estado pagando en el Instituto Esperanza Nueva. Y la forma en que hablaban de tomar una decisión permanente la llenó de un terror absoluto.
Lee esa última carta otra vez antes de quemarla, dijo Eduardo. Necesitamos saber exactamente qué tanto saben. Escuchó el ruido de papel siendo desdoblado y luego la voz de Paloma leyendo en un tono monótono. Estimada señorita Herrera, en relación a su participación en las actividades del establecimiento, conocido como La Esperanza, y su conexión con la desaparición de menores reportados en nuestras investigaciones, solicitamos su cooperación inmediata para el esclarecimiento de los hechos. De no recibir respuesta en los próximos 30 días, procederemos a emitir una orden de localización y comparecencia. Las familias de los menores desaparecidos han proporcionado evidencia que sugiere su participación directa en... Suficiente, interrumpió Eduardo. Al fuego con esa también. Remedios había escuchado suficiente. Paloma no solo estaba usando una identidad falsa, estaba huyendo de acusaciones relacionadas con la desaparición de niños. El Instituto Esperanza Nueva no era un lugar de cuidado legítimo, era parte de una red que mantenía a niños desaparecidos, y Sebastián M. era uno de esos niños. Silenciosamente, regresó a su habitación, pero sabía que no podría dormir. Todo comenzaba a encajar de manera aterradora. Paloma había llegado a Zacatecas, huyendo de investigaciones serias. Había seleccionado a la familia Villaseñor no solo por su riqueza, sino porque representaban el escape perfecto, y estaba dispuesta a todo para asegurar que su plan funcionara. Al día siguiente, sábado, Remedios tomó la decisión más arriesgada de su investigación. Durante su día libre, en lugar de visitar a su hermana, como había dicho, viajó en autobús a Guadalajara. Tenía que encontrar más información sobre el Instituto Esperanza Nueva y, si era posible, sobre el niño llamado Sebastián M. El viaje de 5 horas le dio tiempo para planear su estrategia. No podía presentarse como quien realmente era, porque si Paloma tenía conexiones en Guadalajara, su identidad real podría ser reportada. En su lugar, se haría pasar por una abuela preocupada que buscaba a su nieto desaparecido. El Instituto Esperanza Nueva estaba ubicado en una zona deteriorada de las afueras de Guadalajara, en un edificio que había visto mejores días. La pintura se descascaraba de las paredes, las ventanas tenían barrotes y había un aire de neglección que contrastaba dramáticamente con el nombre optimista de la institución. Remedios se acercó a la recepción con el corazón latiendo aceleradamente, fingiendo ser una abuela desesperada. «Busco información sobre mi nieto», le dijo a la mujer que atendía el mostrador. «Se llama Sebastián, tiene 8 años, y me dijeron que podría estar aquí». La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos cansados, la miró con una mezcla de compasión y sospecha. «Señora, aquí cuidamos niños en situaciones especiales, pero no podemos dar información sobre nuestros residentes a menos que usted sea familiar directo y tenga documentación legal». «Pero es mi nieto», insistió Remedios, dejando que las lágrimas reales brotaran de sus ojos al pensar en su propio hijo perdido hace tantos años. «Su madre desapareció hace meses y alguien me dijo que lo trajeron aquí». La recepcionista se ablandó un poco. «¿Cómo se llamaba la madre?» «Isabel», respondió Remedios, recordando el nombre que había visto en los recibos de Paloma. «Isabel Herrera». El cambio en la expresión de la recepcionista fue inmediato y dramático. Sus ojos se llenaron de alarma y miró nerviosamente alrededor antes de hablar en voz muy baja. «Señora, usted no debería estar aquí preguntando por esa mujer. Es muy peligroso para usted». «¿Por qué? ¿Qué le pasó?» «Isabel Herrera está siendo buscada por las autoridades. Los investigadores vinieron aquí hace 2 meses haciendo preguntas sobre ella y sobre los niños que estuvieron bajo su cuidado». «¿Y mi nieto? ¿Sebastián está aquí?» La mujer miró alrededor una vez más antes de responder. «Había un niño con ese nombre, pero ya no está aquí. Fue transferido a otra institución después de que comenzaron las investigaciones». «¿A dónde?» «No puedo decirle eso. Pero señora, si usted realmente es familia de ese niño, le sugiero que vaya directamente a las autoridades. Hay cosas que han pasado aquí que no deberían pasarle a ningún niño». El viaje de regreso a Zacatecas fue una tortura para Remedios. Cada kilómetro que recorría la confirmaba más en sus terrores. Paloma era una criminal que había participado en la desaparición
y probable explotación de niños menores. Sebastián M. era uno de esos niños, y ahora estaba en algún lugar desconocido, posiblemente en una situación aún peor que la anterior. Cuando llegó a la mansión esa noche, encontró a toda la familia reunida en el salón principal, celebrando que habían finalizado los últimos preparativos para la boda. Paloma estaba radiante, hablando animadamente sobre su vestido y sobre los planes para la luna de miel que pasarían en Europa. «Será perfecto», decía Paloma, tomando la mano de Maximiliano. «Finalmente podremos comenzar nuestra vida juntos, lejos de todas las preocupaciones del pasado». Mientras observaba esa escena de felicidad doméstica, Remedios sintió que su corazón se partía. Maximiliano era genuinamente feliz. Doña Soledad estaba emocionada por la boda de su hijo, y ninguno de los dos tenía idea de que estaban a punto de convertirse en víctimas de una mujer que había construido su nueva vida sobre los sufrimientos de niños inocentes. Esa noche, Remedios tomó la decisión más difícil de su vida. No podía seguir actuando sola, y no podía esperar más tiempo. La boda estaba programada para dentro de un mes, y según todo lo que había descubierto, eso significaba que el tiempo de Sebastián M. y posiblemente otros niños se estaba agotando. Al día siguiente comenzaría la fase final de su plan para desenmascarar a Paloma Mendoza, aunque eso significara arriesgar su propia vida y enfrentar enemigos más peligrosos de los que jamás había imaginado. El amanecer del martes pintó el cielo de Zacatecas con tonos grises que parecían reflejar el estado de ánimo de Remedios. Había pasado toda la noche despierta, planeando la misión más peligrosa de su vida: encontrar a Sebastián M. Los fragmentos de información que había recopilado durante semanas, finalmente, habían formado un mapa que la llevaría hasta el niño, pero también sabía que cada paso que diera la acercaría más al peligro. Durante su investigación en Internet la noche anterior, utilizando términos muy cuidadosos para no alertar a nadie que pudiera estar monitoreando las búsquedas, había encontrado referencias a una red de casas de refugio temporal que operaban en diferentes estados de México. Estas instituciones, aparentemente dedicadas al cuidado de menores en situaciones difíciles, tenían algo en común. Todas habían sido mencionadas en informes de investigación sobre desapariciones inexplicables de niños. Una de estas casas estaba ubicada a solo 2 horas de Zacatecas, en un pequeño pueblo llamado Santa Elena de la Cruz. El lugar había aparecido en un foro de Internet donde familiares desesperados intercambiaban información sobre parientes desaparecidos, y el nombre Casa Esperanza había sido mencionado varias veces en conexión con niños que habían sido vistos por última vez en esa área. Remedios sabía que tenía que actuar rápidamente. La boda estaba programada para dentro de 3 semanas, y según las conversaciones que había escuchado entre Paloma y Eduardo, después de la ceremonia planeaban resolver definitivamente la situación de Sebastián M. No podía permitir que algo terrible le pasara a ese niño, especialmente sabiendo que ella tenía información que podría salvarlo. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Remedios pidió permiso para tomarse 2 días libres adicionales, alegando que su hermana estaba enferma y necesitaba cuidados intensivos. Maximiliano, que siempre había sido generoso con los permisos de su empleada más leal, aceptó inmediatamente. «Por supuesto, Remedios», le dijo mientras se servía café. «La familia es lo más importante. Espero que tu hermana se recupere pronto». Paloma, que había bajado vestida impecablemente para acompañar a Maximiliano en una reunión con el planificador de bodas, sonrió dulcemente. «Dale nuestros mejores deseos a tu hermana», dijo, pero Remedios notó que sus ojos la estudiaban con una intensidad que la inquietó. «Es maravilloso que tengas una familia tan unida». Remedios partió hacia Santa Elena de la Cruz en el primer autobús de la mañana, llevando consigo una mochila pequeña con agua, algunas provisiones y, lo más importante, una cámara fotográfica desechable que había comprado específicamente para documentar cualquier evidencia que pudiera encontrar. El viaje la llevó a través de paisajes montañosos que en otras circunstancias habría disfrutado, pero su mente estaba completamente concentrada
en la misión que tenía por delante. Durante las 2 horas de trayecto, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la Casa Esperanza y elaboró varias estrategias para acercarse al lugar sin despertar sospechas. Santa Elena de la Cruz resultó ser un pueblo pequeño y polvoriento, con calles empedradas y casas de adobe que parecían no haber cambiado en décadas. La Casa Esperanza estaba ubicada en las afueras del pueblo, en una construcción de 2 pisos que había sido pintada de blanco hace mucho tiempo, pero que ahora mostraba signos evidentes de descuido. Remedios se instaló en la única fonda del pueblo, diciéndole a la propietaria que era una trabajadora social de Zacatecas que venía a evaluar servicios para menores en la región. La mujer, de unos 60 años y con aspecto maternal, se mostró inmediatamente interesada en conversar. ¿Va a visitar la Casa Esperanza?, le preguntó mientras le preparaba un plato de enchiladas. Es extraño que vengan oficiales a preguntar por ese lugar. ¿Por qué es extraño? La mujer bajó la voz y miró alrededor nerviosamente, aunque era la única cliente en el establecimiento. Porque la gente del pueblo ha estado preocupada por lo que pasa allí desde hace meses. Los niños que llegan nunca salen, y las pocas veces que los hemos visto se ven muy delgados y asustados. ¿Ha visto a los niños? Una vez, hace como 3 meses, vi a un grupo caminando hacia el arroyo con una de las cuidadoras. Había un niño pequeño, de pelo castaño, que se veía muy enfermo. Cuando traté de acercarme para preguntarle si necesitaba ayuda, la mujer lo agarró del brazo muy fuerte y se lo llevó rápidamente. El corazón de Remedios se aceleró. La descripción podía corresponder a Sebastián M. Podría describir al niño con más detalle. Era pequeño para su edad, tal vez 8 años, pero muy delgado. Tenía esos ojos grandes que tienen los niños cuando han visto cosas que no deberían ver. Y había algo más. La mujer se detuvo como si estuviera decidiendo si debía continuar. ¿Qué más? Tenía una cicatriz en la frente, como si se hubiera golpeado o alguien lo hubiera lastimado. Y cuando la cuidadora lo jaló, él no lloró ni protestó. Solo bajó la cabeza y obedeció como si estuviera acostumbrado a que lo trataran mal. Remedios sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Todo indicaba que había encontrado el lugar donde tenían a Sebastián M., pero también quedaba claro que el niño estaba sufriendo. Esa tarde, Remedios hizo un reconocimiento cuidadoso de los alrededores de la Casa Esperanza. El edificio estaba rodeado por una cerca alta de alambre, y había cámaras de seguridad visibles en las esquinas. Sin embargo, notó que la parte trasera del terreno daba hacia un área boscosa que podría proporcionar cobertura para acercarse sin ser detectada. Mientras observaba desde una colina cercana, vio movimiento en una de las ventanas del segundo piso. Una figura pequeña apareció brevemente en la ventana antes de desaparecer rápidamente, pero fue suficiente para confirmar que había niños en el edificio. Decidió esperar hasta la noche para intentar un acercamiento más directo. Regresó a la fonda y esperó hasta que el pueblo se durmiera. Luego se dirigió silenciosamente hacia el bosque que rodeaba la Casa Esperanza. La luna estaba apenas visible entre las nubes, lo que le proporcionó la oscuridad necesaria para moverse sin ser detectada. Se acercó lentamente al edificio, manteniéndose entre los árboles y evitando las áreas iluminadas por las luces de seguridad. Desde su posición escondida, pudo observar el interior del edificio a través de varias ventanas que no tenían cortinas. Lo que vio la llenó de horror y determinación a la vez. En la planta baja había una sala común donde varios niños, todos aparentemente entre 5 y 10 años, estaban sentados en silencio frente a un televisor. Pero lo que más la impactó fue notar que ninguno de los niños parecía estar prestando atención a la pantalla. Todos tenían esa mirada vacía y distante que ella había aprendido a reconocer en niños que habían sufrido traumas severos. En el segundo piso, pudo ver lo que parecían ser habitaciones pequeñas, más parecidas a celdas que a dormitorios. A través de una ventana entreabierta, alcanzó a ver a un niño acostado en una cama estrecha, y su corazón casi se detuvo cuando reconoció las características que la propietaria de la fonda había descrito. Era un niño de aproximadamente 8 años, delgado hasta la desnutrición, con cabello castaño y una cicatriz visible en la frente. Estaba despierto,
mirando hacia la ventana como si esperara algo o alguien. Remedios sabía que había encontrado a Sebastián M. Sin pensarlo dos veces, recogió algunas piedrecitas del suelo y las lanzó suavemente hacia la ventana del niño. Después de varios intentos, logró captar su atención. El pequeño se acercó cautelosamente a la ventana y la vio entre los árboles. En lugar de gritar o alertar a alguien, como habría hecho un niño en circunstancias normales, Sebastián simplemente la observó con una expresión que mezclaba curiosidad y miedo. Remedios se arriesgó a salir un poco de su escondite y hacerle señas para que abriera la ventana. El niño dudó por un momento, luego miró hacia la puerta de su habitación y finalmente abrió la ventana apenas lo suficiente para poder escuchar. «¿Cómo te llamas?», le susurró Remedios desde abajo. «Sebastián», respondió el niño en voz tan baja que apenas pudo escucharlo. «Sebastián, soy una amiga. He venido a ayudarte». Los ojos del niño se llenaron de una mezcla de esperanza y terror. «No puedo irme. Si me voy, me harán daño a mí y a los otros niños». «¿Qué otros niños?». «Los que están aquí conmigo. Somos 7. Nos dijeron que si alguno trata de escapar, castigarán a todos los demás». Remedios sintió que la rabia y el dolor la invadían. Estos criminales no solo mantenían a los niños prisioneros, sino que los manipulaban psicológicamente para que se sintieran responsables unos de otros. «Sebastián, ¿recuerdas a tu mamá?». El rostro del niño se quebró. «Ella me dejó aquí y se fue. Me dijo que vendría por mí, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Sabes cómo se llama tu mamá?». «Isabel. Pero la gente de aquí dice que ese no es su nombre verdadero, que ella tiene muchos nombres». Remedios sintió que todo encajaba con una claridad terrible. Paloma, que se hacía llamar Isabel Herrera cuando trabajaba en la red de explotación infantil, había abandonado a su propio hijo en una de estas instituciones ilegales. El niño que estaba pagando por mantener no era una víctima aleatoria, era su propio hijo, abandonado para poder construir una nueva vida sin las complicaciones de ser madre. «Sebastián, voy a sacarte de aquí, a ti y a todos los otros niños. Pero necesito que confíes en mí. ¿Usted es policía?». «No, soy solo una señora que perdió a su propio hijito hace mucho tiempo y no voy a permitir que les hagan daño a ustedes». El niño la miró con esos ojos grandes que habían visto demasiado y por primera vez en la conversación, Remedios vio un destello de esperanza real. «¿De verdad va a ayudarnos?». «Te lo prometo, Sebastián, pero necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes escribir una lista con los nombres de todos los otros niños que están aquí?». El niño asintió y desapareció de la ventana por unos minutos. Cuando regresó, tenía un pedazo de papel donde había escrito con letra infantil: María 6 años, Pedro 7 años, Ana 5 años, Luis 8 años, Carmen 9 años, Roberto 10 años. ¿Todos están bien? Ana está muy enferma. No ha comido en 2 días porque le duele mucho el estómago. Y Pedro llora por las noches porque extraña a su abuela. Remedios tomó varias fotografías discretas del edificio, del niño en la ventana y del papel con los nombres. Sabía que esa evidencia sería crucial para lo que planeaba hacer. «Sebastián, en unos días voy a regresar con ayuda. Quiero que les digas a los otros niños que se preparen, pero no le digan nada a los adultos de aquí. ¿Puedes hacer eso?». «Sí, señora, pero tenga cuidado. La gente que nos cuida es muy mala, y tienen amigos peligrosos que vienen a visitarnos a veces». «¿Qué tipo de visitas?». El niño bajó la mirada, y Remedios vio que temblaba. «Hombres que pagan dinero para jugar con nosotros, pero no son juegos buenos». El horror de esa revelación golpeó a Remedios como un puño en el estómago. No solo mantenían a los niños prisioneros, los estaban explotando de la manera más vil posible. «Sebastián, todo eso va a terminar pronto. Te lo prometo». Regresó a Zacatecas al día siguiente, con el corazón lleno de determinación y horror a partes iguales. Había encontrado a Sebastián M., pero también había descubierto que la situación era aún peor de lo que había imaginado. Paloma no solo era una estafadora, era parte de una red de explotación infantil que destruía vidas inocentes por dinero. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas y media, y Remedios sabía que no tenía tiempo que perder.
Tenía que encontrar una manera de exponer a Paloma antes de que se convirtiera oficialmente en señora Villaseñor, porque una vez que tuviera acceso completo al patrimonio familiar, desaparecería y los niños de la Casa Esperanza podrían perderse para siempre. Pero también sabía que ahora estaba jugando un juego mortal contra oponentes que no tendrían escrúpulos en eliminar a cualquiera que amenazara sus planes. La desaparición de Rodrigo Vázquez había sido una advertencia clara de lo que podía pasarle a quien supiera demasiado. Aún así, mientras miraba las fotografías de Sebastián y leía los nombres de los otros niños que había escrito con su letra infantil, Remedios supo que no había marcha atrás. Había prometido salvar a esos niños y cumpliría esa promesa aunque le costara la vida. El regreso de Remedios a la mansión, Villaseñor, el miércoles por la tarde, fue recibido con una normalidad aparente que la tranquilizó momentáneamente. Maximiliano preguntó por la salud de su hermana con genuina preocupación. Doña Soledad le agradeció que hubiera regresado a tiempo para ayudar con los últimos preparativos de la boda, y Paloma la saludó con esa sonrisa radiante que ahora le parecía una máscara grotesca. «Esperamos que tu hermana se sienta mejor pronto», le dijo Paloma, mientras arreglaba un ramo de flores en el salón principal. «Debe ser muy difícil ver sufrir a alguien que amas». Había algo en la manera en que pronunció esas últimas palabras que hizo que Remedios sintiera un escalofrío. ¿Era su imaginación o había una amenaza sutil en el comentario de Paloma? Durante los primeros 2 días después de su regreso, Remedios mantuvo sus rutinas habituales mientras procesaba mentalmente toda la información que había recopilado. Tenía evidencia fotográfica de la Casa Esperanza, los nombres de los niños prisioneros y la confirmación de que Sebastián M. era el hijo abandonado de Paloma. Pero también sabía que necesitaba más evidencia antes de poder acusar a alguien de crímenes tan graves. El viernes por la mañana, mientras limpiaba el estudio de Maximiliano, Remedios decidió arriesgarse a revisar más a fondo los documentos personales de Paloma que la joven había comenzado a traer a la mansión. Entre los papeles que había dejado sobre el escritorio, encontró algo que la alarmó: una copia de la póliza de seguro de vida de Maximiliano, con anotaciones manuscritas en los márgenes sobre los beneficiarios y las condiciones de pago. Paloma no solo estaba planeando acceder al patrimonio familiar a través del matrimonio, también había estado estudiando cuánto valdría Maximiliano si algo le pasara después de la boda. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, Remedios experimentó el primer accidente de lo que pronto se convertiría en una campaña sistemática de intimidación. Estaba subiendo las escaleras principales con una bandeja de té para Doña Soledad, cuando uno de los escalones crujió de manera extraña bajo su peso. Al mirarlo más de cerca, descubrió que uno de los clavos que sostenían la tabla había sido aflojado, creando un punto débil que podría haber causado que se cayera por la escalera si hubiera puesto todo su peso en ese lugar. Era demasiado específico para ser coincidencia. Alguien había saboteado deliberadamente el escalón, y dado que ella era la única persona en la casa que subía y bajaba esas escaleras múltiples veces al día, el objetivo era obvio. El sábado por la mañana trajo una serie de pequeños incidentes que confirmaron las peores sospechas de Remedios. Primero, encontró que alguien había derramado aceite cerca de la entrada de la cocina, en un lugar donde fácilmente podría haber resbalado mientras llevaba objetos calientes o pesados. Después, descubrió que varios de los productos de limpieza habían sido mezclados en el armario de suministros, creando una combinación química peligrosa que podría haber generado gases tóxicos si los hubiera usado juntos. Cada incidente por sí solo podría explicarse como accidente o descuido, pero la acumulación de todos ellos en tan poco tiempo revelaba un patrón deliberado y malicioso. El domingo por la noche, mientras revisaba la correspondencia del día siguiente, Remedios encontró una carta dirigida a ella que la heló hasta los huesos. Estaba escrita en letras recortadas de revistas y pegadas al papel, como en las películas de secuestradores. Las señoras curiosas que hacen demasiadas preguntas a veces desaparecen como los jardineros torpes y los meseros bocones. Mejor concéntrate en tu trabajo y olvida lo que no te importa.
Remedios guardó la carta cuidadosamente. Era evidencia directa de que alguien la estaba amenazando, pero también confirmaba que el accidente de Aurelio y la desaparición de Rodrigo habían sido orquestados por las mismas personas que ahora la tenían en la mira. El lunes comenzó con lo que parecía ser un día normal, pero pronto se convirtió en el día más aterrador que Remedios había vivido en años. Durante la mañana, mientras limpiaba los cristales de las ventanas del salón principal, la escalera portátil que estaba usando se desestabilizó súbitamente, haciéndola caer desde una altura de 2 metros. Por fortuna, logró amortiguar la caída rodando, pero se lastimó el tobillo derecho y se raspó las manos. Cuando examinó la escalera, descubrió que alguien había aflojado los tornillos que mantenían las patas estables. Maximiliano insistió en llevarla al médico, preocupado genuinamente por su bienestar, pero cuando regresaron a la mansión esa tarde, Remedios encontró que alguien había registrado meticulosamente su habitación. Sus pertenencias habían sido movidas con cuidado para que no fuera obvio, pero después de 20 años viviendo en ese espacio, conocía la posición exacta de cada objeto. Lo más alarmante era que habían desaparecido las fotografías que había tomado en la Casa Esperanza y la lista con los nombres de los niños que Sebastián le había dado. Quien hubiera registrado su habitación sabía exactamente qué estaba buscando. Esa noche, mientras yacía en su cama con el tobillo vendado, Remedios escuchó pasos sigilosos en el corredor fuera de su habitación. Se quedó completamente inmóvil, fingiendo dormir, mientras escuchaba que alguien probaba el picaporte de su puerta. Había comenzado a poner un pestillo adicional después de encontrar la carta amenazante, y esa precaución posiblemente le salvó la vida esa noche. El martes trajo una escalada aún mayor en los intentos de sabotaje. Durante el desayuno, doña Soledad se quejó de que el té sabía extraño, y cuando Remedios lo probó, detectó un sabor amargo que no pertenecía allí. Discretamente, llevó la tetera a la cocina y la vació, fingiendo que había sido un error en la preparación. Más tarde ese día, cuando fue a buscar medicinas para el dolor de su tobillo en el botiquín de la casa, descubrió que alguien había sustituido las pastillas por otras que parecían idénticas, pero tenían marcas diferentes. Sin saber qué contenían las pastillas falsas, las desechó discretamente. Fue durante la cena del martes cuando Remedios se dio cuenta de que la situación había alcanzado un punto crítico. Paloma hizo un comentario aparentemente casual que la llenó de terror. «He estado pensando», dijo mientras cortaba su carne con movimientos elegantes, «que después de la boda sería bueno hacer algunos cambios en la casa, modernizar algunas cosas, cambiar personal que ya está muy cansado después de tantos años de servicio». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Maximiliano, sin detectar la amenaza implícita en las palabras de su prometida. «Bueno, creo que Remedios ha trabajado aquí durante mucho tiempo. Tal vez sería bueno que pudiera retirarse y disfrutar de sus años dorados sin las responsabilidades de mantener una casa tan grande». Doña Soledad frunció el ceño. «Remedios es parte de esta familia. No podríamos imaginar esta casa sin ella». «Por supuesto que es maravillosa», respondió Paloma con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero a veces los cambios son necesarios para el bien de todos, especialmente cuando las personas mayores comienzan a tener accidentes». La mirada que Paloma dirigió a Remedios mientras pronunciaba la palabra accidentes fue tan fría y amenazante que no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones. El miércoles por la mañana, Remedios tomó la decisión más arriesgada de toda su investigación. No podía seguir esperando a recopilar más evidencia, mientras los intentos de intimidación escalaban hacia algo potencialmente letal. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde, no solo para ella, sino para Sebastián y los otros niños que dependían de que alguien fuera valiente enough para exponer la verdad. Durante su hora de almuerzo, salió de la mansión con la excusa de ir a la farmacia, pero en realidad se dirigió a la comandancia de policía de Zacatecas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero también sabía que no podía seguir siendo cómplice silenciosa de los crímenes que había descubierto. En la comandancia pidió hablar con alguien especializado en casos de menores desaparecidos.
La recibió una mujer policía de unos 40 años, que se presentó como comandante Isabel Ruiz. «Comandante», comenzó Remedios, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «tengo información sobre menores que están siendo mantenidos ilegalmente en una institución en Santa Elena de la Cruz». La comandante Ruiz se enderezó inmediatamente en su silla. «¿Qué tipo de información?». Remedios le contó todo. La conexión de Paloma con la red de explotación infantil, los pagos al Instituto Esperanza Nueva, su visita clandestina a la Casa Esperanza y lo que había visto allí. También mencionó las identidades falsas que usaba Paloma y las cartas del Ministerio Público que había estado quemando. «Esta es información muy seria», dijo la comandante después de escuchar todo el relato. «Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Tiene alguna evidencia física de lo que me está diciendo?». Remedios sintió que el corazón se le hundía. «Tenía fotografías y documentos, pero fueron robados de mi habitación hace 2 días. Sin evidencia física, será muy difícil proceder contra alguien de la posición social de la familia Villaseñor, especialmente cuando los acusados son la prometida de uno de los hombres más respetados de Zacatecas. Pero hay niños en peligro inmediato», insistió Remedios. «La boda es en 10 días y después de eso...». «Entiendo su preocupación», la interrumpió la comandante, «pero también tengo que seguir procedimientos legales. Lo que sí puedo hacer es asignar una patrulla para vigilar discretamente la mansión Villaseñor y enviar una unidad a investigar la Casa Esperanza en Santa Elena de la Cruz». Era menos de lo que Remedios había esperado, pero al menos era algo. Al menos las autoridades ahora sabían lo que estaba pasando, y si algo le pasaba a ella, tendrían un punto de partida para la investigación. Cuando regresó a la mansión esa tarde, Remedios notó inmediatamente que algo había cambiado. Eduardo estaba allí, hablando en voz baja con Paloma en el jardín, y ambos la observaron con una intensidad que confirmó sus peores temores. Sabían que había ido a la policía. Esa noche, durante la cena, la tensión en la mesa era palpable. Paloma mantenía su sonrisa encantadora, pero había una frialdad en sus ojos que prometía consecuencias. Maximiliano parecía ajeno a las corrientes subterráneas de peligro, concentrado en los planes finales para la boda que se acercaba rápidamente. Fue doña Soledad quien rompió el silencio con una observación que sorprendió a todos en la mesa. «Paloma, querida», dijo la anciana con una voz más clara y directa de lo que había usado en semanas, «ayer estaba revisando los álbumes familiares y me llamó la atención una fotografía muy antigua. ¿Sabes? Te pareces muchísimo a una joven que solía trabajar aquí hace muchos años. Su nombre era Isabel, y también tenía esos ojos verdes tan distintivos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Remedios vio que Paloma se había puesto rígida y que Eduardo había dejado de comer completamente. «Qué curioso», respondió finalmente Paloma, pero su voz sonaba tensa. «Supongo que hay muchas mujeres con ojos verdes en México». «Por supuesto», asintió doña Soledad, pero su sonrisa tenía una cualidad astuta que Remedios no había visto antes. Aunque esta Isabel en particular desapareció de manera muy misteriosa. Al parecer, la policía la estaba buscando por asuntos relacionados con menores desaparecidos. La bomba había sido lanzada. Doña Soledad, que todos habían subestimado como una anciana con problemas de memoria, acababa de revelar que sabía exactamente quién era Paloma en realidad. Remedios se dio cuenta de que la fase final del enfrentamiento acababa de comenzar y que los próximos días determinarían no solo su propio destino, sino el futuro de una familia que había amado como propia y de 7 niños inocentes cuyas vidas dependían de que la verdad finalmente saliera a la luz. El silencio que siguió a las palabras de doña Soledad se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Remedios observó cómo el rostro de Paloma pasaba por una serie de expresiones: sorpresa, cálculo y finalmente una máscara de inocencia herida que había perfeccionado durante meses. «Doña Soledad», dijo Paloma con voz temblorosa, «no entiendo por qué me compara con una criminal. Es muy doloroso que mi futura suegra tenga esos pensamientos sobre mí». Eduardo se había puesto de pie discretamente, como si fuera a retirarse,
pero doña Soledad lo detuvo con una mirada firme. «Señor Eduardo, creo que también debería quedarse. Después de todo, usted también me resulta familiar. ¿No trabajó acaso en el mismo establecimiento que Isabel Herrera?» Maximiliano, que había estado observando el intercambio con creciente confusión, finalmente intervino. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Paloma no es ninguna criminal». «Hijo mío», dijo doña Soledad con una tristeza profunda en la voz, «durante las últimas semanas he estado fingiendo problemas de memoria para poder observar y investigar sin despertar sospechas. Lo que he descubierto es aterrador». La anciana se dirigió al aparador del comedor y sacó una carpeta que había estado escondida allí. La abrió sobre la mesa, revelando fotografías, documentos y recortes de periódico. «Esto es una copia de un informe policial sobre la red de explotación infantil que operaba bajo la fachada del restaurante La Esperanza en Guadalajara», explicó mientras mostraba los documentos. «Y esta es una fotografía de los sospechosos que las autoridades han estado buscando durante meses». La fotografía mostraba claramente a Paloma y Eduardo, aunque con apariencias ligeramente diferentes, entrando a un edificio que Remedios reconoció como muy similar a la Casa Esperanza que había visitado. «Esto es imposible», murmuró Maximiliano, pero su voz revelaba que comenzaba a dudar. «Paloma, explícame qué está pasando». Paloma había perdido completamente su compostura dulce y maternal. Sus ojos verdes ahora brillaban con una frialdad calculadora que resultaba aterradora. «Está bien», dijo con una voz completamente diferente, más dura y directa. «Ya que la anciana quiere jugar a ser detective, terminemos con esta farsa». Eduardo se movió hacia la puerta, pero se detuvo cuando vio que había luces de patrullas policiales acercándose a la mansión por el camino de entrada. «Al parecer, alguien más ha estado haciendo llamadas telefónicas», dijo Paloma mirando acusadoramente a Remedios. «Muy inteligente, pero también muy peligrosa para su propia salud. La verdad tenía que salir a la luz», respondió Remedios, poniéndose de pie a pesar del dolor en su tobillo. «No iba a permitir que siguieran lastimando a niños inocentes». Maximiliano se veía completamente devastado. «¿Niños? ¿De qué niños están hablando?». Fue doña Soledad quien respondió con una firmeza que sorprendió a todos. «Tu prometida, hijo mío, ha estado involucrada en una red que secuestra y explota a menores. Durante meses ha estado pagando para mantener a un niño en una institución ilegal, un niño que resulta ser su propio hijo». «Mi hijo está bien cuidado», replicó Paloma con desprecio. «Sebastián tiene todo lo que necesita». «¿Sebastián es tu hijo?», preguntó Maximiliano, horrorizado. «Era una complicación que no podía permitirme cuando decidí cambiar de vida», respondió Paloma con una frialdad que helaba la sangre. «Los niños limitan las oportunidades de una mujer inteligente». Remedios sintió una rabia que no había experimentado desde la pérdida de su propio hijo. «Lo abandonaste en una institución donde lo explotan y abusan de él. Es tu propio hijo». «Era mi hijo», corrigió Paloma. «Ahora es simplemente un problema que necesita ser resuelto después de que esta boda me asegure el acceso a la fortuna, Villaseñor». La llegada de la policía interrumpió la confesión. La comandante Ruiz entró en el comedor acompañada por varios oficiales y su expresión era grave. «Isabel Herrera», dijo dirigiéndose a Paloma, «está bajo arresto por su conexión con la desaparición y explotación de menores, así como por fraude e intento de estafa». Eduardo intentó huir por la puerta del jardín, pero fue interceptado inmediatamente por los oficiales que habían rodeado la propiedad. «No tienen pruebas de nada», declaró Paloma mientras le ponían las esposas. «Es la palabra de una empleada doméstica contra la mía». «Tenemos más que eso», respondió la comandante Ruiz. «Esta mañana rescatamos a 7 menores de la Casa Esperanza, en Santa Elena de la Cruz. Los niños han proporcionado testimonios detallados sobre su situación y sobre las personas que los mantenían allí». Remedios sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. «¿Están bien los niños? ¿Está bien Sebastián?». «Están a salvo ahora. Todos necesitan atención médica y psicológica, pero sobrevivirán». El niño llamado Sebastián preguntó específicamente por la señora
que le prometió que vendría a ayudarlo. Mientras se llevaban a Paloma y Eduardo, la falsa prometida se volvió hacia Maximiliano con una última muestra de manipulación. Todo esto es un malentendido, mi amor. Cuando se aclare podremos seguir con nuestros planes. Pero Maximiliano ya no era el hombre enamorado que había sido esa mañana. La miró con una mezcla de dolor y disgusto que habría sido imposible de imaginar apenas unas horas antes. «Nunca te conocí realmente, ¿verdad?», le dijo con voz quebrada. «Todo era mentira. El amor siempre es mentira», replicó Paloma mientras la escoltaban hacia afuera. «Solo el dinero es real». Después de que se fueron los oficiales con los detenidos, la mansión Villaseñor se sumió en un silencio profundo y doloroso. Maximiliano se había desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos, procesando la enormidad de lo que acababa de descubrir. «Hijo», le dijo doña Soledad suavemente, acercándose para consolarlo, «sé que esto es devastador, pero piensa en cuánto peor habría sido si ella hubiera logrado su plan». «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró Maximiliano. «¿Cómo no vi las señales?». «Porque viste lo que querías ver», respondió Remedios con comprensión. «Ella era muy hábil manipulando emociones. Sabía exactamente cómo presentarse para que la amaras. Y nosotros también fuimos engañadas al principio», agregó doña Soledad. «Si no hubiera sido por la persistencia y el valor de Remedios, Paloma habría conseguido todo lo que quería». Durante las siguientes semanas, los detalles completos de la operación criminal salieron a la luz. Paloma había estado huyendo de investigaciones en 3 estados diferentes, siempre cambiando de identidad y buscando víctimas de la alta sociedad que pudieran proporcionarle tanto dinero como protección social. La red que había operado incluía varias instituciones falsas de cuidado infantil, donde mantenían a niños secuestrados o comprados a familias desesperadas, explotándolos de maneras que las autoridades tardaron meses en documentar completamente. Eduardo resultó ser el coordinador de la operación, encargado de identificar objetivos potenciales y organizar las identidades falsas que permitían a su equipo operar sin ser detectados. El rescate de los 7 niños de la Casa Esperanza fue solo el comienzo. Las investigaciones subsecuentes llevaron al descubrimiento de una red mucho más grande que operaba en varios estados, resultando en el rescate de más de 30 menores y el arresto de 15 criminales. Sebastián Mendoza, que había recuperado su verdadero apellido después de ser reunido con registros de nacimiento auténticos, fue colocado temporalmente en un hogar de cuidado especializado mientras las autoridades buscaban familiares que pudieran cuidarlo. Su recuperación física fue relativamente rápida, pero los médicos advirtieron que necesitaría años de terapia para superar el trauma psicológico de su experiencia. Un mes después del arresto de Paloma, Remedios recibió una carta del hogar de cuidado donde estaba Sebastián. El niño había escrito para agradecerle por cumplir su promesa de salvarlo y para preguntarle si podía visitarlo. «Querida señora Remedios», decía la carta en su letra infantil cuidadosa, «los doctores dicen que usted me salvó la vida. ¿Puedo llamarla abuela Remedios? Nunca he tenido una abuela, y usted es muy buena conmigo como las abuelas de los cuentos». Cuando Remedios le mostró la carta a doña Soledad, la anciana sonrió con una calidez que no había mostrado en meses. «¿Sabes qué pienso, Remedios?», le dijo. «Creo que esta casa ha estado muy silenciosa durante demasiado tiempo. Un niño que necesita amor y una familia que tiene mucho amor para dar. Tal vez es exactamente lo que todos necesitamos». Maximiliano, que había estado luchando con la depresión después de la traición de Paloma, se animó por primera vez en semanas cuando escuchó sobre Sebastián. «¿Crees que nos permitirían adoptarlo?», preguntó. «Después de todo lo que ha pasado, tal vez este pequeño podría ayudarnos a sanar como familia». Los trámites de adopción fueron complicados debido a la naturaleza del caso, pero la influencia respetada de la familia Villaseñor en Zacatecas, combinada con el testimonio de Remedios sobre cómo había encontrado al niño, ayudó a acelerar el proceso. 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero emotiva en la misma catedral donde se había planeado la boda fraudulenta, los Villaseñor adoptaron oficialmente a Sebastián. El niño, que había ganado peso y recuperado el brillo en sus ojos,
Se veía radiante en su traje nuevo mientras se convertía legalmente en parte de la familia. ¿Ahora puedo llamar abuela a la señora Soledad también?, le preguntó a Remedios después de la ceremonia. Por supuesto que puedes, respondió Remedios abrazándolo, y puedes llamar papá a don Maximiliano. Esta es tu familia ahora. Durante la celebración en la mansión esa tarde, Remedios reflexionó sobre todo lo que había pasado durante los últimos 8 meses. La amenaza que había llegado disfrazada de bendición había sido neutralizada, una red criminal había sido desmantelada, y 7 niños habían sido salvados de un destino horrible. Pero más que eso, su propia herida de 20 años había comenzado a sanar. En Sebastián había encontrado no una sustitución para el hijo que había perdido, sino una nueva oportunidad de amar y proteger a un niño que la necesitaba tanto como ella lo necesitaba a él. Aurelio había regresado al trabajo después de su recuperación, pero ahora tenía ayuda de Sebastián, quien había demostrado una pasión natural por la jardinería y pasaba horas aprendiendo sobre las plantas y flores que adornaban la propiedad. Mercedes, la costurera que había estado en la lista de objetivos de Paloma, había escapado por poco de convertirse en otra víctima. Ahora trabajaba más estrechamente con la familia, ayudando a crear ropa nueva para Sebastián y enseñándole habilidades básicas de costura que el niño absorbía con entusiasmo. Un año después del arresto de Paloma, Remedios estaba en el jardín, observando a Sebastián ayudar a Aurelio con las rosas, cuando Maximiliano se acercó a ella. «Remedios», le dijo, «he estado pensando en todo lo que pasó y hay algo que necesito decirte». «¿Qué es eso, señor?» «Nunca te agradecí apropiadamente por salvar a nuestra familia, no solo por desenmascarar a Paloma, sino por traer a Sebastián a nuestras vidas. Él ha llenado esta casa de una alegría que no sabía que nos hacía falta». Remedios sonrió, observando al niño que ahora reía libremente mientras jugaba con las mangueras de riego. «Él me salvó a mí tanto como yo lo salvé a él, señor. A veces las bendiciones llegan disfrazadas de responsabilidades». «¿Sabes qué más he estado pensando?» «No, señor, ¿qué?» «Que tal vez es hora de que dejes de llamarme señor. Después de todo, somos familia». Esa noche, durante la cena familiar, doña Soledad hizo un brindis que resumió perfectamente lo que todos sentían. Por las familias que se forman no solo por sangre, sino por amor, lealtad y valor. Por Remedios, que arriesgó todo para protegernos. Por Sebastián, que nos enseñó que la sanación es posible después del dolor. Y por todos nosotros, que aprendimos que las verdaderas riquezas no se guardan en cajas fuertes, sino en los corazones de quienes amamos. Sebastián, que había estado escuchando atentamente, levantó su vaso de leche con solemnidad, y por los niños que ya no tienen miedo, agregó con la sabiduría de quien había conocido tanto el terror como la esperanza, y por las familias que nunca se rinden. 2 años después, Remedios recibió una carta del sistema penitenciario informándole que Paloma había sido sentenciada a 25 años de prisión por múltiples cargos relacionados con explotación infantil y fraude. Eduardo había recibido una sentencia similar y toda la red criminal había sido desmantelada completamente. El Instituto Esperanza Nueva y la Casa Esperanza habían sido cerrados permanentemente y los edificios convertidos en centros de rehabilitación para niños que habían sufrido traumas similares. De los otros 6 niños rescatados, 5 habían sido reunidos con familiares o colocados en familias adoptivas amorosas. Una niña llamada Ana, que había estado muy enferma durante el rescate, había necesitado cuidados médicos prolongados, pero ahora estaba completamente recuperada y viviendo con una familia adoptiva en Guadalajara. Sebastián, ahora de 10 años, se había convertido en un niño feliz y saludable, que excellía en la escuela y había desarrollado un talento particular para la pintura. Sus pesadillas habían cesado hace más de 1 año, y aunque aún veía a un terapeuta mensualmente, los profesionales estaban asombrados por su capacidad de recuperación. «Es porque tiene una familia que lo ama incondicionalmente», le había explicado el terapeuta a Remedios durante una sesión. «El amor constante puede sanar traumas que parecían imposibles de superar». En el 3er aniversario del rescate, la mansión Villaseñor
organizó una pequeña celebración no solo para recordar lo que había pasado, sino para celebrar todo lo bueno que había surgido de esa experiencia terrible. Remedios, ahora de 55 años y oficialmente reconocida como abuela de Sebastián, se había convertido en una defensora activa de los derechos de los menores en situaciones vulnerables. Trabajaba como voluntaria en organizaciones que ayudaban a niños rescatados de situaciones de explotación, usando su experiencia para ayudar a otras familias que pasaban por circunstancias similares. Maximiliano, que había tardado 2 años en volver a confiar en las personas fuera de su círculo familiar inmediato, había comenzado recientemente a salir con una doctora local que trabajaba en el Centro de Rehabilitación Infantil. Esta vez, sin embargo, había aprendido a valorar más las acciones que las palabras, y especialmente a escuchar las observaciones de Remedios y doña Soledad sobre las personas que conocía. Doña Soledad, a sus 85 años, se había convertido en una defensora formidable de los derechos infantiles a nivel estatal. Su experiencia fingiendo demencia para investigar a Paloma había demostrado que la sabiduría y la astucia no disminuyen con la edad, y ahora usaba esas habilidades para ayudar a las autoridades en casos similares. El jardín de la mansión se había convertido en el lugar favorito de Sebastián para procesar sus emociones y crear arte. Había un rincón especial donde tenía su caballete y donde pasaba horas pintando paisajes llenos de colores brillantes que reflejaban su nueva perspectiva de la vida. «Abuela Remedios», le preguntó una tarde mientras pintaba un atardecer sobre las montañas de Zacatecas, «¿crees que mi mamá biológica piensa en mí a veces?» Remedios consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Tal vez sí, Sebastián, pero lo que importa no es lo que ella piensa ahora, sino lo que tú sientes». «¿Eres feliz?» «Sí», respondió sin dudar. «Aquí tengo una familia de verdad. Ustedes me aman sin querer nada a cambio». «Así es el amor verdadero», le dijo Remedios. «No pide nada y lo da todo». Esa noche, mientras tuqueaba a Sebastián en su cama, en la habitación que habían decorado especialmente para él, el niño le hizo una pregunta que la sorprendió. «Abuela, ¿alguna vez has pensado en cómo habría sido todo si no hubieras sido tan valiente? ¿A qué te refieres? Si no hubieras investigado a esa mujer mala, si hubieras tenido miedo y no hubieras hecho nada». Remedios pensó en todos los otros niños que podrían haber sufrido, en Maximiliano perdiendo toda su herencia y posiblemente su vida, en doña Soledad muriendo sin saber que su familia había sido destruida por una criminal. «Creo que a veces no tenemos opción de ser valientes», respondió finalmente. «Cuando alguien que amas está en peligro, encuentras fuerzas que no sabías que tenías». «¿Tú me amabas incluso antes de conocerme?» La pregunta tocó el corazón de Remedios profundamente. «Creo que sí, mi niño. Creo que mi corazón te estaba esperando desde hace mucho tiempo». 5 años después del rescate, en una mañana soleada de octubre similar a aquella cuando Paloma había aparecido por primera vez en sus vidas, Remedios estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó risas en el jardín. Sebastián, ahora un adolescente de 13 años, estaba enseñando a un grupo de niños visitantes del centro de rehabilitación cómo plantar flores. La mansión Villaseñor se había convertido en un lugar de sanación para otros menores que habían pasado por experiencias traumáticas, ofreciendo un espacio seguro donde podían comenzar a recuperar su confianza en el mundo. «Los jardines son como las personas», escuchó que Sebastián le decía a uno de los niños más pequeños. «A veces pasan por temporadas muy difíciles donde parece que nada puede crecer. Pero si tienes paciencia y cuidas las semillas, siempre puede florecer algo hermoso». Remedios sonrió, reconociendo en esas palabras la sabiduría que el niño había desarrollado a través de su propia experiencia de dolor y sanación. Esa tarde, mientras la familia se reunía para su cena habitual, Sebastián anunció que había decidido qué quería estudiar cuando fuera mayor. «Quiero ser trabajador social», declaró con la determinación que había heredado de su familia adoptiva. «Quiero ayudar a otros niños que están perdidos como yo estaba. Quiero ser como abuela Remedios cuando sea grande». Remedios sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de orgullo y alegría.
El niño abandonado y traumatizado que había encontrado en esa ventana 5 años atrás se había convertido en un joven compasivo, decidido a usar su experiencia para ayudar a otros. «Creo que serás extraordinario en eso», le dijo Maximiliano. «Tienes el corazón perfecto para ese trabajo y la experiencia para entender lo que esos niños sienten», agregó doña Soledad. «A veces las heridas más profundas nos preparan para ser los sanadores más efectivos». Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Remedios salió al jardín para su paseo nocturno habitual. Las estrellas brillaban intensamente sobre Zacatecas y el aire nocturno llevaba el aroma de las rosas que Sebastián y Aurelio habían estado cuidando. Pensó en todo el camino que habían recorrido desde esa primera mañana, cuando había escuchado el nombre de Paloma Mendoza. La amenaza que había llegado disfrazada de bendición había sido neutralizada, pero en el proceso habían descubierto bendiciones reales que nunca habrían imaginado. Sebastián no era solo un niño rescatado, era el hijo que su corazón había estado esperando durante 20 años. La familia Villaseñor no era solo un trabajo, era su hogar verdadero. Y la experiencia de enfrentar el mal y derrotarlo no había sido solo un deber, había sido la manera en que había encontrado su propósito más profundo en la vida. Al dirigirse de regreso hacia la casa, Remedios vio una luz en la ventana de la habitación de Sebastián. Cuando se asomó, lo encontró escribiendo en un diario que mantenía desde su adopción. «¿Todo bien, mi niño?», le preguntó suavemente. «Sí, abuela. Solo estaba escribiendo sobre el día de hoy. Y estaba pensando en algo». «¿En qué?». «En que cuando era pequeño y estaba en ese lugar horrible, solía mirar por la ventana y soñar que alguien vendría a rescatarme. Pero nunca imaginé que no solo me salvarían, sino que me darían una familia tan maravillosa». «Los mejores rescates son así», respondió Remedios. «No solo te alejan del peligro, te llevan hacia el amor». «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?». «Siempre. ¿Crees que cuando ayude a otros niños en el futuro, podré darles la misma esperanza que tú me diste a mí?». Remedios se acercó y le dio un beso en la frente, como había hecho cada noche durante los últimos 5 años. «Sebastián, mi querido nieto, creo que vas a ser capaz de darles algo aún más valioso, la prueba de que es posible sobrevivir a lo peor y encontrar la felicidad al otro lado del dolor. Tu propia vida será la esperanza que otros necesitan ver». Al apagar la luz y dejar a Sebastián para que durmiera, Remedios supo que su historia había llegado a su verdadero final. No el final que había imaginado cuando comenzó como una empleada doméstica, tratando de proteger a una familia, sino el final que había estado destinada a vivir, como la matriarca de una familia formada por amor, supervivientes unidos por la experiencia compartida de enfrentar la oscuridad y elegir la luz. En la mansión Villaseñor, donde las tradiciones centenarias se mezclaban ahora con nuevas historias de redención y esperanza, la vida había demostrado una vez más que las bendiciones más grandes a menudo llegan después de las pruebas más difíciles, y que las familias más fuertes son aquellas que se forjan no solo por la sangre, sino por la elección diaria de amarse unos a otros sin condiciones. Y en el corazón de todo esto, una mujer que había comenzado como empleada doméstica había descubierto que su verdadera vocación era ser guardiana del amor, protectora de los inocentes, y sobre todo, madre de un niño que había necesitado su valor tanto como ella había necesitado su esperanza. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Remedios, Sebastián y la familia Villaseñor los haya conmovido profundamente. Esta historia nos enseña que el verdadero valor no siempre viene con grandes gestos, sino con la determinación silenciosa de proteger a quienes amamos sin importar los riesgos personales. Remedios nos muestra que nunca es demasiado tarde para encontrar propósito en nuestras experiencias de dolor, y que a veces las familias más hermosas son aquellas que elegimos construir con amor y dedicación. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre familias que se forman a través de circunstancias extraordinarias. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas
que exploran la complejidad de la vida, el poder de la perseverancia y la capacidad infinita del corazón humano para sanar y amar. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando estas historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre esta historia de valor, amor familiar y segundas oportunidades.